Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día, que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y bueno, vamos a continuar estudiando esta epístola a los Efesios. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día y por la oportunidad que tenemos de consultar tu palabra, oh Dios. Háblanos. Sabemos que hay muchas cosas aún que tenemos que hacer morir, oh Dios, pero no solos. No en nuestras fuerzas, no en nuestro propio entendimiento, sino en el poder, Señor, del Espíritu. Gracias, oh Dios. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre en este día, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Estamos analizando el capítulo 4 de la epístola de los Efesios. Entonces, clase número 7 de la materia, la epístola de los Efesios, trimestre número 2, trimestre número 14 en lo general. Bien, hermanos, estábamos hablando sobre el amor, ¿verdad? Y habíamos dicho que el problema del día de hoy es que eh, la iglesia ha sido inundada de pensamientos, pues, de psicología. Y lamentablemente, hermanos, muchos pensarán que yo estoy en contra de la psicología, y estoy en contra de la psicología cuando quiere reemplazar la gracia de Dios, la verdad, o sea, y hoy en día eso es lo que pasa. O sea, hoy estamos, si ustedes estudian algo que es el pelagianismo, Pelagio, hermanos, él decía que el hombre tenía la suficiente fuerza y él mismo podía hacer cambiar, ¿okay? Su pensamiento y su estatus delante de Dios. Eso es lo que Pelagio pensaba. Y lamentablemente hoy muchos piensan eso, ¿no? O sea, que piensan que decretando, piensan que teniendo pensamientos positivos, piensan que porque ellos están soñando en grande, Dios va a hacer va a hacer eso, ¿no? Y no, hermanos, o sea, eso es algo pelagiano, donde pensar que tú mismo puedes cambiar tu situación delante de Dios, y no, hermanos. Entonces, lo mismo pasa con el amor. O sea, hoy estamos inundados de pensamientos de que el amor debería ser así. El amor es esto, el amor es el otro, ¿no? Y no, hermano, tenemos que ir a la fuente del amor. Y el amor es Dios. La fuente del amor es las escrituras. O sea, es Dios quien nos debe demostrar cómo es el verdadero amor, ¿no? Cómo es el verdadero eh, caminar en la palabra. Bien, hermano, entonces voy a poner en pantalla donde nos quedamos la semana pasada. eh, y habíamos dicho esto, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, eh, el amor de Dios tiene que ver, hermanos, con conocer de Dios y actuar como Dios quiere que actuemos. ¿Ok? Eh, un amor no es interesado. Este amor de Dios es perdonador, es misericordioso. Este amor ama no porque se lo merezca, sino aquel que no puede ganar su amor. O sea, es un amor que se da por decisión, hermanos. ¿Ok? Y voy a remarcar siempre eso. El amor es decidir. No es es que yo estoy sintiendo feo y se dan cuenta, o sea, hoy en día muchos, la psicología empieza, no, es que si tú sientes eso, no es malo sentirlo, siéntelo, adáptate, abrázalo y eso eres tú y, hermanos, yo no estoy diciendo que las eh, emociones sean malas, obviamente que no, porque como seres humanos la tenemos y es una forma de expresión. Sin embargo, hermanos, no debemos reducir el amor a un sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento va y viene. O sea, hoy puedes estar triste y mañana puedes estar feliz y pasado mañana puedes estar a medias y otro día no te importa nada y el otro día te importa todo. O sea, hermanos, no podemos ser fluctuantes en ese tipo de cosas. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es decir, no quiere decir que no sintamos, obviamente, pero hermanos,
no podemos reducir el amor simplemente a sentir algo en el estómago o sentir algo en nuestros miembros, ¿no? O sea, cuando recién tal vez te vas a encontrar con el chico, la chica que te gusta, pues tal vez tiemblas, tal vez sientes escalofrío, tal vez te duele un poco la cabeza, te empieza a dar hambre o tienes mucha ansiedad y sí, ok, se sienten ese tipo de cosas, pero hermanos, no podemos reducir el amor a eso porque tal vez eso desaparezca un día y entonces eso no quiere decir que has dejado de amar. El amor tiene que madurar, el amor tiene que ir hacia una parte donde hacemos la voluntad de Dios. El amor de Dios es un amor que no espera que alguien venga a pedir algo. Es un amor que toma la iniciativa. Este amor no se conoce con solo decirlo, sino un amor no se convierte en obras. Las palabras salen sobrando, hermanos. Si entendemos el amor de Dios, que nos amó no porque nos lo mereciéramos, sino porque Dios decidió amarnos y nos lo mostró, y con todo esto podemos decir que debemos amar no porque sea muy bueno o porque no me odie, sino más bien amar porque decidimos amar. Si no entendemos esto, hermanos, empezamos a decir que Dios nos ama por nuestras virtudes. ¿Okay? Que Dios nos ama porque algo bueno tenemos. Y no es así, hermanos. Primera Corintios es un pasaje muy conocido, ¿no? Primera Corintios 13:1. Dice ahí la palabra: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Obviamente aquí, hermanos, no significa que hay idioma de los ángeles, no significa eso. O sea, tenemos que ver el punto que Pablo está tratando. Si vemos todo el pasaje, Pablo está comparando que el don más grande, la virtud más grande de un creyente es amar como Dios le ha amado. Y eso implica que no depende de cuántas habilidades políglotas tengas. Y no depende mucho de tal vez tu nivel de estudios. ¿Okay? Dice ahí, y hasta el idioma de los ángeles es una hipérbole, es una exageración, hermanos. Porque muchos se toman de aquí y empiezan a decir, ay, no, ya ven, hay idioma de los ángeles y por eso hablé, en el hablar en lenguas Dios te puede dar ese idioma. Hermanos, no está hablando de eso. O sea, para empezar, ni de lenguas está hablando. Está hablando o haciendo una comparación de que el amor de Dios debe prevalecer aún por cualquier virtud que tú puedas tener. O sea, tal vez tú tienes una virtud de entender muchas cosas, o eres muy buen administrador, o eres muy buen deportista, o eres muy buen lector, sabes hablar varios idiomas, o eres muy buen conductor, ¿no? O eres muy buen manejador de audio, o eres muy bueno hablando, o eres muy buen orador, o eres muy buen predicador. Está bien, pero no olvides que nada de eso es tuyo, que es algo que Dios nos ha otorgado. Dice, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. O sea, el amor de Dios va a hacer, hermanos, que las cosas que tal vez se vean tan simples, podamos hacerlas, hermanos. A veces las cosas muy simples son las más difíciles de hacer. A veces las cosas muy simples son las más difíciles de hacer. Y hermanos, el amor nos va a impulsar a que hagamos esas cosas porque a Dios le agrada. ¿Okay? Porque a Dios le glorifica hacer que hagamos esas cosas. ¿Ok? Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí podemos poner un punto, ¿no? O sea, muchos dicen, es que el amor de Dios debería ser ayudar a todos. A ver, hermanos, yo no estoy negando que debemos ayudar a otros, pero ¿por qué lo hacemos? No vas a tener una actitud correcta de ayudar a alguien si tú no conoces a Dios. Eso es lo que el mundo no entiende. El mundo hace cosas y el mundo empieza a hacer diferentes supuestamente obras de caridad, ¿no? Entonces hoy muchos se desviven porque cuidan el planeta, porque
cuidan a los animales, ¿verdad? Aman mucho a los animales, cuidan las aguas del planeta, recogen plástico, reutilizan ciertas cosas. Y yo no digo que no debería de hacerse, hermanos. Como dijo Cristo, estas cosas deben hacerse aparte de otras. O sea, el punto no es ese, que si hagamos o no hagamos, ¿no? El punto es por qué lo hacemos. Eso sí Dios se fija. Y hermanos, el único que podría tener buenos motivos para hacer las cosas es un creyente. ¿Por qué? Porque él sí conoce el amor. Los del mundo no lo conocen, ellos lo hacen por ellos. Lo hacen por querer aparentar, por querer ganarse el cielo, por querer ganarse el favor de los hombres, pero no el de Dios, no es para la gloria de Dios. Entonces, cuando no se hacen las cosas para la gloria de Dios, no importa lo que hagas, no importa, no importa lo que tanto presumamos. El amor de Dios tiene que abarcar todas las áreas de la iglesia, hermanos, que ese es el punto al que estamos, ¿no? En la iglesia hacemos cosas por amor. ¿Cómo es esto? Porque conocemos a Dios. ¿Por qué sirves en la iglesia? Porque Cristo ya me sirvió a mí. Dice él, ¿no? Que nos lavó los pies, ¿o no? Juan capítulo 13. Jesús nos lavó los pies. Y él dijo, ¿sabéis lo que habéis hecho? No, pues que sí. Bueno, así como yo os he hecho, ustedes deben de hacer, ¿no? O sea, el servicio es algo que debemos hacer porque Cristo lo hizo conmigo. Ese es el amor, hermanos. El amor no es de que, no, pues lo estoy haciendo porque no, es que yo siento súper bonito que hago yo esto y hago lo otro. Y no, cuando yo lo hago me siento tan contenta. ¿Y qué va a pasar el día? Que pues tengas alguna desaveniencia, tengas alguna, eh, qué sé yo, algo que no te parece dentro, porque pues, va a pasar, ¿eh? O sea, empieza a haber situaciones dentro de la congregación que pues son un poquito difíciles, son un poquito desafortunadas. Y lamentablemente mucha gente entonces ya dice, ay no, es que el ambiente de aquí es muy malo. Y dicen que nos debemos amar, pero no demuestran el amor, no lo demuestran. ¿Sabes cómo se demuestra? Que a pesar de la situación, tú sabes a qué vienes. Tú lo sabes. Tú sabes que tú vienes a servir a Dios. Y si a veces las cosas se ponen un poco complicadas, se ponen un poco difíciles, a veces hay que dar una segunda milla, ¿verdad? Porque pues ciertos hermanos no vienen y tú tienes que tal vez hacer el doble de lo que te tocaba y lo haces por amor. Ese es el amor, hermanos. No pienses que es, ay, no, pues sí, aquí todo es tu color de rosa y no hay problemas y la rueda de San Miguel y, hermanos, o sea, quitémonos ese tipo de tonterías que no van, hermanos, que hemos adoptado del mundo, en verdad, ¿no? O sea, el amor pensamos también otra cosa, hermanos, que cuando hay amor piensan que nos deben tratar como niños. Así es la psicología. O sea, si tú amas a tu niño, a tu hijo, y crean una burbuja, hermanos, donde el amor no madura. Entonces vemos a un hijo que ya tiene 15, 20 años y se comporta como alguien, como que tuvieras un adolescente. Porque lo encerraron tanto en una burbuja de no sufrimiento, de no esfuerzo, de no concientizar, de no agradecer, de no pedir, que hermanos, de verdad, o sea, escuchar cosas como que tú no le digas a nadie por favor, porque para muchos es su obligación, ¿no? Es su obligación. Y hermanos, o sea, eso es algo que no está respaldado por la Biblia. Versículo número 4. El que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo.
de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. O sea, cuando hablamos ahí de todo, hermanos, obviamente estamos hablando dentro del espíritu, ¿ok? No significa que sea un masoquista. Lo que significa es que van a venir muchas cosas que van a ir en contra del amor. Ponlo donde tú quieras. Matrimonio, relaciones, la iglesia, el ministerio. Ponlo donde tú quieras. Van a venir cosas que van a retar al amor. Van a retarlo. Y el amor, si es de Dios, si está fundamentado en Dios, va a soportar cualquier cosa. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Hermanos, no importa cuán entregado estés a la obra de Dios, si no tenemos el amor de Dios, el cual Dios inspira, entonces lo que vemos que hacen los humanos es puro amor filial y nada de Dios. Entonces, hermanos, cuando andamos en pecado, esto es lo primero que muere, el amor. Ya no amo la palabra, ya no amo a mis hermanos, ya no amo la obra de Dios y empiezo a destruirla, a atacarla. O sea, hermanos, tú piensas que alguien que ataca y después dice, es que yo los amo a todos y yo quiero que se den cuenta del error que está viendo. ¿Tú piensas que eso es amor? Que me perdonen, hermanos, pero no es cierto. Se están engañando y están llenos de odio y rapacidad. Y ellos mismos se engañan pensando que es amor, pero no es cierto. El pecado les ha cegado los ojos. Cuando yo tengo amor, hermanos, por ende seré paciente, tendré misericordia, tendré humildad. El amor es el origen de mi servicio. Parece como que en la lista de Pablo, el amor es el centro de las cosas que se les está pidiendo a los efesios. Y a nosotros, nuestro amor debe ser como el de Dios, como el cual Él nos ha mostrado. Entonces, hermanos, nuestro motor en muchas cosas de las escrituras es el amor. Ese es el motor, hermanos. Ese es el motor, el cual nos va a ir llevando por donde debemos ir. Seguimos allí, ahora vamos a ver, dice ahí, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la palabra, vamos a estudiar ahora la palabra unidad. Viene de una palabra griega, genotes, que significa unanimidad. Según la Real Academia, unidad significa un conjunto de personas y aparatos mandados por un jefe, especialmente un conjunto de soldados mandados por su superior dentro de un ejército. ¿Okay? Al formar parte de la iglesia, hermanos, Dios había eliminado la más grande división que jamás había existido entre seres humanos. En Cristo Jesús se abolieron estas distinciones, ¿cuáles? Judío y gentil. Esta es una unidad básica que nada puede destruir, pero las peleas y todas esas cosas de dependencias, los creyentes pueden actuar como si eso no fuese así. Guardar la unidad es vivir en paz los unos con los otros. Hermanos, la unidad en la iglesia no tiene que ver con que a todos nos guste lo mismo. No, hermanos, tiene que ver con que seguimos lo mismo que la palabra de Dios. Nosotros somos dirigidos por un jefe, el cual es la cabeza de la iglesia, y esto es Cristo, el cual dirige la iglesia, y nosotros en unidad, como un solo cuerpo, debemos obedecer las órdenes de la cabeza, el cual es Cristo. ¿Okay? O sea, muchos dicen, ya ves, ahí dice que hay que ser unidos, o sea que todos somos hijos de Dios. No. Ahí dice la unidad del espíritu, lo que significa es debemos estar unidos porque somos hijos de Dios, no creación de Dios. La unidad se mantiene en el vínculo de la paz, es decir, solamente vamos a estar unidos los que estamos en paz con Dios. Es triste ver cómo las iglesias se dividen, hermano. No por la verdad, sino por opiniones humanas. Es que yo opino que el pastor es un tirano, ¿no? Bueno, esa es tu opinión. ¿Qué pruebas tienes? Hermanos, es triste ver ese tipo de cosas de que
dicen que están unidos, pero en redes sociales se burlan, en redes sociales dicen cosas que de frente no se atreverían a decir, dan por la espalda. O sea, de verdad, ¿eso es la unidad? O sea, ¿qué es lo que te está uniendo con otra persona? ¿Tu pecado? ¿Tu resentimiento? ¿Tu mucha amargura? Pues si eso te está uniendo, eso no es de Dios. O sea, en una familia, hermanos, en un matrimonio, sí nos une el amor, pero ahí debe haber algo más que nos une y es que estamos siguiendo al mismo Dios. Por eso el yugo desigual, hermanos, no es unidad. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo al mismo Dios. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios, hermanos, no puede estar en unidad con los hermanos por cuanto no pertenece al cuerpo. Entonces la unidad, hermanos, no tiene que ver con que nos gusten las mismas cosas, ni que pensemos igual. Debemos pensar igual con lo que respecta a la salvación y con lo que respecta a Cristo. Pero por lo demás, hermanos, somos muy distintos. ¿Y por qué ha habido, por qué hay varias divisiones? ¿No? ¿Por qué muchos dicen, ¿por qué sí debemos estar unidos? Porque hay bautistas, anabaptistas, luteranos, ¿cómo se llama? Arminianos, calvinistas, ortodoxos, o sea, porque hay todas esas divisiones y deberíamos ser uno. Bueno, porque esas divisiones se dan, hermanos, porque cada uno, porque entendemos la teología de una manera distinta. Pero no, pero en las cosas que son de la salvación, en las cosas que son de cómo llegar al cielo, pensamos igual. Pero a veces la teología, es decir, el estudio de la revelación de Dios, a veces entendemos cosas distintas. Y hermanos, aún aquí en Ibri, podemos los pastores pensar distinto de algún tema. Pero eso no quiere decir que no estamos unidos. O sea, tú con tu esposa, tú con tu novia o con tu novio, vas a pensar distinto de alguna situación. Pero tenemos que llegar a una unidad en el sentido de que tenemos que entender que aún con esas diferencias vamos a servir a Dios. O sea, ¿a dónde tenemos que llegar? A lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? A eso es el punto. ¿No? Podemos tener muchos puntos de vista distintos en ciertas cosas, pero no podemos diferir en que solamente Cristo es el camino. No podemos diferir en eso. Cualquiera que difiera de eso es un hereje. No podemos diferir en que solamente hay un Dios revelado en tres personas. No podemos diferir de eso porque eso ya está puesto. Debemos estar unidos en eso. Pero en la parte de Cristo viene antes o después de la tribulación, bueno, podemos diferir. Y a veces por la paz, hermanos, mejor cada quien por su lado en el sentido de que yo respeto lo que tú piensas, tú respetas lo que tú piensas sobre este tema y si eso va a causar una división entre nosotros preferimos mejor un poquito alejados, pero estamos unidos en el sentido de que tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Esa es la unidad, hermanos. No es que, ay, no, es que, ¿cómo puede haber unidad si hay problemas dentro de la iglesia, hermanos? En todos los lugares hay problemas. Deja de estar pensando de esa manera infantil. En las familias hay problemas. Pero eso no quita. O sea, cuando tú tienes un problema con tu hermano o con tu hermana, ¿a poco dejan de ser hermanos? No, hay un problema. Y a veces hay un distanciamiento. Pero eso no implica que no sea mi hermana. Y que cuando yo la vea, pues yo sé que es mi hermana. Aunque pensamos distinto en cierta situación. ¿No? O sea, un día puede llegar que como hermanos pues pensamos distinto. A lo mejor ella piensa que mi papá o mi mamá debe ser enterrado y yo pienso que deben ser cremados. Y a lo mejor mi idea prevalece porque yo pagué todos los puntos funerarios, ¿no? Y a lo mejor no estuvimos ya de acuerdo en eso, pero eso no quiere decir que no seamos hermanos. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos.
A veces en algunas situaciones no pensamos igual y es mejor caminar de lejos, pero no significa que no seamos hermanos. Pero hermanos, cuando se rompe la unidad, cuando lo que nos divide es mi punto personal y es un pecado. O sea, cuando alguien cae en pecado y no se quiere arrepentir, hermanos, eh, eso rompe la unidad. Vean lo que dice este pasaje, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, la unidad sirve, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Hay que andar en tinieblas, pues es que pues andamos fuera de la voluntad de Dios. Andamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos buscando la voluntad de Dios, hermanos, va a haber unidad. Y puedo citarles otro, otro punto, ¿no? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Una muestra, como lo vimos anteriormente, es el amor. Cuando algo está mal con nuestros hermanos, este fruto es el que primeramente empieza a menguar. Por lo tanto, no hay amor y si no hay amor, no hay unidad con mis hermanos. Entonces, la unidad, hermanos, no es que todos querramos que todos querramos el mismo color, ni que todos querramos la misma ropa, sino que nuestra mente, que es como la de Cristo, pensemos todos en unidad, agradar a Dios. Querramos vivir una vida que le agrade con Él, como la iglesia primitiva. Es decir, mira, es como decir esto, y con esto voy terminando. Como que yo me acerco con el pastor y le digo, pastor, ¿sabe qué? Ya no estoy de acuerdo con esto que se está llevando dentro de la iglesia. No estoy de acuerdo, yo pienso que se debe de hacer de esta manera. Y ¿sabe qué? Como no estoy de acuerdo y no quiero pues tener un enfrentamiento con usted, o sea, yo entiendo que Dios lo ha puesto acá y tal vez el punto que Dios está llevando a esta iglesia no es para mí. ¿Sabe qué? Yo me retiro, pero me retiro en paz. Yo sé que usted es mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Voy a ir a un lugar donde tal vez comparta el cómo se llevan las cosas. Y hermanos, nos vamos en santa paz. Pero no se vale que la unidad se rompa porque yo quiero que se haga mi santa voluntad, porque yo creo que tengo la razón, porque los demás son unos herejes, porque los demás son unos hijos del diablo. Hermanos, el amor no te va a llevar a eso. El amor no te va a llevar a eso, ¿no? O sea, tenemos que saber que la unidad es agradar a Dios. Y a veces en cosas no vamos a estar de acuerdo. Sí, no vamos a estar de acuerdo. Pero eso no implica que yo ataque la iglesia. Amén. Que yo ataque la iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.